Hola a todos y a todas. Bueno, en esta clase vamos a introducir los fundamentos teóricos para el desarrollo del trabajo práctico número 3, el cual trata sobre el reconocimiento, la clasificación y petrografía de rocas sedimentarias, principalmente con un enfoque hacia lo que son las rocas sedimentarias clásticas de origen terrígeno y asimismo en las rocas carbonáticas. En forma complementaria veremos también ejemplos de rocas volcaniclásticas y rocas evaporíticas. Muy bien, bueno, dentro de lo que son los objetivos del trabajo práctico, en primer lugar tenemos reconocer los principales tipos de rocas sedimentarias mediante el análisis de imágenes de muestras de mano y cortes delgados, describir las principales características de distintos tipos de sedimentitas, valiéndose de cartillas de comparación visual y tablas de clasificación, que ya veremos a continuación cuáles son las que vamos a utilizar. Y asimismo, bueno, vamos a buscar reconocer microscópicamente los elementos de la textura clástica, que son los clastos, la matriz y el cemento, y asimismo de la textura carbonática, principalmente los constituyentes aloquímicos y constituyentes ortoquímicos. Vamos a clasificar areniscas y calizas basándonos en la petrografía. Y en el caso de las areniscas vamos a hacer un análisis de la procedencia tectónica y asimismo un estudio del grado de empaquetamiento para interpretar el significado geológico de cada muestra. A modo de introducción, podemos decir que las rocas sedimentarias se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están las rocas clásticas, es decir, aquellas rocas que tienen una fábrica clástica, como veremos a continuación. Y por otro lado están las rocas no clásticas. Dentro de lo que son las rocas clásticas tenemos las rocas volcaniclásticas, que son aquellas en donde se reconocen fábricas clásticas, pero los componentes son principalmente de origen volcánico. También tenemos rocas terrígenas y tenemos rocas carbonáticas o carbonatos con fábrica clástica. Dentro de este grupo de los carbonatos también existen rocas con fábrica no clástica, como veremos más adelante. Y dentro también de lo que son las rocas no clásticas tenemos las evaporitas o rocas evaporíticas. Y asimismo encontramos otros tipos de rocas como puede ser el carbón, rocas ferruginosas, rocas silíceas. Esta gran clasificación proviene de Nichols del 2009. Comencemos inicialmente con lo que son las rocas clásticas terrígenas. Como decíamos anteriormente, las rocas clásticas se caracterizan justamente por tener una fábrica clástica, es decir, un esqueleto o armazón principal, el cual está compuesto por clastos, los cuales en esta imagen de la parte inferior son estos granos de mayor tamaño que están representados con diferentes colores. Esto es dado que los clastos pueden provenir de diferentes tipos de rocas, tanto rocas ígneas como rocas metamórficas, o asimismo rocas volcánicas o rocas sedimentarias preexistentes. Es decir, los clastos provienen de la meteorización, erosión y transporte de restos de rocas preexistentes. Por otro lado tenemos un material intersticial, es decir, que rellena espacios existentes entre los clastos, el cual puede ser tanto de origen primario o deposicional, como de origen secundario o diagenético. Dentro de lo que es el material intersticial de origen deposicional, tenemos lo que se llama la matriz, que es justamente material clástico que también proviene de la erosión de rocas preexistentes y rellena justamente los espacios existentes entre los clastos. Mientras que el cemento es un precipitado químico que puede ser de diferentes composiciones,
Básicamente existen tres tipos de cementos: carbonático, silicio o ferruginoso. Y justamente se caracteriza por ser cristalino. Es la gran diferencia entre lo que es el cemento y lo que es la matriz. Por otro lado, la matriz, como se puede ver aquí, se caracteriza por tener algunos remanentes de lo que se ve en negro en este caso. En el fondo correspondería a poros, es decir, la matriz deja espacios libres que no están rellenos por nada y justamente pueden rellenarse por diferentes fluidos, ya sea por agua, por hidrocarburos o asimismo por gases. Por otro lado, existen casos, digamos, donde entre los clastos quedan espacios libres y justamente corresponden con poros, es decir, constituyen lo que es la porosidad de la roca. Por otro lado, una característica a tener en cuenta en las rocas clásticas es justamente el empaquetamiento, que es decir, que comprende lo que es el estudio de los contactos entre los clastos o entre los granos de la roca. El empaque depende de diferentes parámetros texturales de la roca, es decir, el tamaño de grano de los clastos, la selección, es decir, digamos, la diferencia que hay entre los diferentes tamaños dentro de la roca, la forma, la redondez que tienen los clastos y asimismo su orientación y la porosidad existente. Básicamente tenemos dos tipos de empaquetamientos que van a dar diferentes tipos de rocas. Por un lado tenemos un empaquetamiento clasto-sostén, que da rocas clasto-soportadas, en donde, como se puede ver aquí en la imagen de la izquierda, tenemos clastos que entran unos en contactos con otros y el material intersticial queda claramente subordinado a lo que es el porcentaje de clastos. Por eso decimos que es clasto-sostén. Por otro lado, una roca matriz soportada o matriz sostén es aquella en donde los clastos se encuentran flotando, rara vez con contactos entre sí, en un material intersticial, el cual puede estar compuesto tanto por matriz como por cemento. En estos casos decimos que la roca es matriz soportada o matriz sostén. Aquí vemos un ejemplo de una fábrica de un empaquetamiento clasto soportado y aquí vemos un ejemplo de, siguiendo y entrando ya en lo que es la clasificación, tenemos digamos las rocas y sedimentos clásticos de origen terrígeno. Se clasifican de acuerdo a el tamaño de grano en primer lugar y asimismo a diferentes parámetros que se utilizan para describir lo que es la textura de la roca, como es la selección, la forma y esfericidad de los clastos, la redondez de los clastos, su orientación, su porosidad. Todos estos rasgos adicionales a lo que es el tamaño de grano son los que ustedes van a tener que incorporar cuando tengan que describir características adicionales a cada tipo de roca, en el caso de las rocas clásticas terrígenas. Entremos en lo que es el tamaño de grano. Muy bien, ustedes probablemente recuerden esta tabla en donde en el práctico número 1 diferenciábamos a los sedimentos según su tamaño de grano y reconocíamos tres grandes grupos que son, por un lado, las pelitas con tamaños de grano menor a 62 micras o 0,062 milímetros. Por otro lado, las samitas o las arenas que se comprenden entre 2 milímetros y 62 micras. Y finalmente las cefitas o las gravas que comprenden a todos aquellos sedimentos con un tamaño de grano mayor a 2 milímetros. Ahora bien, entrando dentro de lo que son las rocas sedimentarias,
las categorías estas se mantienen, solo que van a cambiar un poco los términos, como ven en este caso. Y a todo lo que son las cefitas las vamos a llamar tanto brechas como conglomerados. En el caso de las samitas nos vamos a referir a ellas como areniscas. Y en el caso de las pelitas vamos a hablar de fangolitas. Ahí vemos nuevamente los límites granulométricos que habían visto en el práctico número 1. Muy bien, bueno, aquí tenemos a modo de ejemplo 3 imágenes. En el caso de la imagen de la izquierda vemos un conglomerado. Fíjense que los clastos son mayores a 2 milímetros. Y en este caso, bueno, el conglomerado presenta una matriz tamaño arena gruesa a muy gruesa. Y en el segundo caso vemos una roca de tamaño de grano mucho menor, bien seleccionada, que claramente está laminada, tiene estratificación entrecruzada. Y justamente se trata de una arenisca, dado que el tamaño de grano está comprendido entre 2 milímetros y 0,062 milímetros o bien 62 micras. Finalmente, en el tercer caso vemos una fangolita o bien una lutita, que es un término equivalente, donde se agrupan, digamos, las rocas con tamaños de grano limo y arcilla. Particularmente el limo puede ser reconocido, distinguido a simple vista, es decir, mediante un análisis macroscópico de la muestra, mientras que los clastos o las partículas individuales tamaño arcilla no van a ser reconocibles a simple vista, sino que únicamente se van a poder reconocer mediante un análisis petrográfico de cortes delgados o bien mediante análisis de microscopía electrónica. Aquí vemos algunos ejemplos reales de depósitos de rocas sedimentarias, rocas clásticas detríticas o terrígenas, empezando en este caso por fangolitas, en donde vemos una roca en donde no se reconoce los clastos individuales, justamente por eso los llamamos fangolitas. En este otro caso de aquí abajo vemos una alternancia entre dos litologías predominantes. Por un lado tenemos justamente fangolitas de color oscuro y tamaño de grano muy fino. Y por otro lado tenemos areniscas, que son estas litologías de color más claro. Y justamente las areniscas estas son de tamaño de grano fino, como en este otro ejemplo que ponemos aquí arriba. Las areniscas por lo general, algo que no mencionamos previamente, se clasifican de acuerdo al tamaño de grano, van desde muy finas hasta muy gruesas. Y pasan en el medio, tenemos areniscas finas, areniscas medias o areniscas gruesas, según los diferentes tamaños de grano de los clastos. Finalmente, tenemos dos ejemplos de conglomerados, un conglomerado matriz-sostén, en donde los clastos están flotando en un material intersticial de tamaño de grano mucho más fino, en este caso tamaño de grano arena, la matriz. Y en este otro caso, un conglomerado clasto-sostén, en donde fíjense cómo la fábrica de esta roca predominan los clastos por sobre la matriz, la cual se encuentra claramente subordinada. Bueno, algo muy importante para lo que es la clasificación y el análisis de rocas sedimentarias detríticas es justamente determinar la composición de los clastos, dado que justamente los clastos nos van a dar información acerca del área fuente de sedimentos, es decir, el área de procedencia de los sedimentos que estamos estudiando. Uno de los más importantes y que suele estar muy presente es el cuarzo, el cual puede ser cuarzo monocristalino, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, en donde cada clasto se compone por un cristal de cuarzo y va a tener justamente extinción característica del cuarzo.
Por otro lado tenemos lo que es el cuarzo policristalino, en donde cada, digamos, clasto de cuarzo policristalino va a estar compuesto internamente por diferentes cristales de cuarzo. Y finalmente tenemos otro tipo que es el cuarzo microcristalino, que justamente se compone por, digamos, es parecido al cuarzo policristalino, pero el tamaño de grano justamente de los cristales es mucho menor que en el caso del cuarzo policristalino. Como referencia, presten atención siempre a la escala de las microfotografías. Por otro lado, otro de los componentes muy comunes suelen ser, digamos, los feldespatos, que pueden ser tanto feldespatos potásicos, como están aquí en la izquierda, que ustedes, digamos, saben muy bien los criterios para diferenciarlos del otro tipo de feldespato, que son las plagioclasas, las cuales comúnmente se caracterizan por la presencia de maclas. Y finalmente también tenemos, digamos, como un componente, digamos, adicional, lo que son las micas, que se caracterizan justamente por colores de birrefringencia bastante elevados. Aquí vemos justamente otro ejemplo en el margen inferior derecho. Muy bien, aparte de lo que es, digamos, el cuarzo y los feldespatos, las rocas sedimentarias, particularmente las rocas sedimentarias detríticas, suelen presentar fragmentos líticos como componentes comunes. Los fragmentos líticos básicamente representan, digamos, son clastos que provienen de rocas preexistentes, que pueden ser, como se ven en estos ejemplos, tanto clastos de rocas volcánicas como rocas metamórficas, asimismo rocas ígneas plutónicas, o bien rocas sedimentarias que justamente han sido erosionadas y han sido incorporadas justamente en un ciclo sedimentario nuevo. Aquí se ven diferentes ejemplos. En el margen superior izquierdo vemos ejemplos de rocas, de clastos de rocas volcánicas. En el caso de la figura del margen superior derecho vemos clastos de rocas metamórficas, y en los últimos dos casos vemos justamente un ejemplo de rocas ígneas plutónicas y asimismo un clasto de una arenisca. En cuanto a la composición del cemento, básicamente existen tres tipos de cementos: carbonático, silicio y ferruginoso. Aquí vemos justamente ejemplos de ellos. El más común es el cemento de composición carbonática, que aquí vemos cómo se reconoce por su color, digamos, por lo general marrón claro, y asimismo es común que presente colores de birrefringencia elevados, y particularmente el cemento silicio, que suele estar dispuesto como se ve en la figura del medio, es decir, como cuarzo sintaxial, principalmente justamente representando una recristalización de los bordes de clastos de cuarzo preexistente, y justamente el cemento se va a reconocer por una diferencia en la extinción justamente de los clastos. Finalmente, el cemento ferruginoso en la imagen de la derecha, que se caracteriza por sus colores rojizos, muy típicos de este tipo de cementos. Muy bien, en cuanto a la clasificación de samitas o de areniscas, se van a utilizar principalmente dos clasificaciones. Por un lado, la clasificación de Petitjon et al. Del 87, la cual tiene en cuenta no solo la composición de los clastos, sino también el porcentaje de matriz. Como pueden ver en el gráfico que se presenta aquí en el margen superior derecho, el cual justamente recuerda a lo que es un Toblerone, podemos ver que Petitjon sugiere, digamos, tres campos distintos según el porcentaje de matriz. Cuando estamos, digamos, entre 0 y 15, ploteamos dentro del primer triángulo.
cuando estamos entre 15 y 75 ploteamos en el segundo, y cuando superamos justamente el 75 ploteamos dentro del tercer triángulo. Por otro lado, tiene en cuenta justamente los tres componentes principales que veíamos anteriormente, que son cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos, y justamente en base a la proporción entre ellos, la muestra recibe o adquiere diferentes nombres. Particularmente aquellas muestras con un porcentaje menor a 15% de matriz van a ser arenitas, mientras que aquellas que van a tener entre un 15 y un 75% de matriz se clasifican como huaques, y finalmente aquellas muestras que tengan más de un 75% de matriz van a ser justamente van a entrar dentro ya del campo de las lutitas o las fangolitas. Por otro lado, la clasificación de Folk también tiene en cuenta al porcentaje de matriz, pero no lo plotea en un mismo diagrama, sino que propone dos distintos. En primer lugar, para aquellas rocas que tengan menos de un 15% de matriz, sugiere este diagrama triangular que se encuentra en la izquierda. Y particularmente para aquellas que tengan mayor a un 15% de matriz, plantea este otro que se encuentra a la derecha. Folk, a diferencia de Petillon, utiliza el término grahuaca para referirse justamente a aquellas rocas que tienen más de un 15% de matriz, mientras que Petillon llama a estas rocas como huaque, el cual justamente es un término que digamos es mucho más aceptado que el término de grahuaca, por lo cual siempre es preferible referirnos a este tipo de rocas con un importante porcentaje de matriz como huaques. Aquí surge algo muy interesante, que es el índice de estabilidad mineralógica, el cual justamente nos va a decir, en base a la relación que tengamos entre cuarzo total, es decir, la suma de cuarzo monocristalino más cuarzo policristalino, versus la sumatoria de feldespato más fragmentos líticos, vamos a tener justamente este índice de estabilidad mineralógica, el cual nos va a estar hablando un poco de lo que ha sido, digamos, el grado de transporte que ha sufrido la roca, y asimismo la madurez composicional que tiene nuestra muestra. Muy bien, bueno, aquí vemos diferentes ejemplos de rocas clásticas en cortes delgados. En el primer caso de aquí arriba vemos justamente una cuarzo arenita, dado que bueno, justamente se trata de una roca con menos de un 15% de matriz, en donde justamente la composición de los clastos es principalmente de cuarzo. En este otro caso vemos una roca con una matriz, con un porcentaje de matriz mucho más importante, y justamente es por ello que nos referimos a ella como un huaque cuarzoso. Mientras que en estos ejemplos de aquí abajo ya tenemos ejemplos de lo que vendrían a ser una arcosa, es decir, una roca con una importante concentración de clastos de feldespato, que son estos rosados que se ven aquí. Y en este otro caso vemos lo que vendría a ser una litoarenita, en donde justamente vemos clastos de diferentes tipos de rocas. Particularmente aquí arriba vemos clastos de fangolitas. En este otro caso vemos un clasto de arenisca. Y en este otro caso vemos un clasto de chert, que justamente son los principales componentes de esta litoarenita. Finalmente, aquí puse, digamos, un ejemplo de lo que vendría a ser una fangolita. Fíjense que justamente el tamaño de grano es significativo. Muy bien, algo importante para lo que es el estudio de areniscas, la
digamos, el análisis petrográfico de areniscas, es justamente realizar análisis de procedencia tectónica. Justamente se utilizan los diagramas propuestos por Dickinson et al. En el 83. Tenemos dos diagramas triangulares diferentes, donde bueno, la principal diferencia es que uno de ellos toma el cuarzo total y otro toma solo el cuarzo monocristalino. Y justamente en base a la relación entre cuarzo total o bien cuarzo monocristalino, feldespato y fragmentos líticos, Dickinson propone diferentes tipos de ambientes geotectónicos de procedencia de sedimentos. Uno lo que debe hacer es básicamente plotear las muestras en estos diagramas y justamente analizar dónde plotean la mayor cantidad de muestras a modo de determinar un posible ambiente de procedencia. Muy bien, otro índice importante para lo que es el análisis de areniscas es justamente el estudio del grado de empaquetamiento, particularmente luego de la depositación de los sedimentos a medida que progresa el soterramiento. Justamente el efecto de la compactación mecánica y luego la compactación química hace que los contactos entre los clastos sean obliterados a medida que justamente los sedimentos son soterrados, pasando desde contactos biconvexos, digamos que representan lo que es el empaquetamiento deposicional o depositacional, hacia contactos cóncavo-convexos y finalmente contactos suturales, cuando los clastos empiezan a sufrir procesos de disolución por efecto de la presión. Aquí vemos cómo justamente la compactación se clasifica en compactación mecánica, en las profundidades más someras, y a medida que progresa aún más el soterramiento y los sedimentos son aún más enterrados a mayores profundidades, dominan justamente lo que es la compactación química, en donde los clastos empiezan a sufrir procesos de disolución por presión. Justamente para el análisis del empaquetamiento se suelen calcular diferentes índices, como son la densidad de empaquetamiento, la cual justamente relaciona la suma de longitudes entre los granos sobre la longitud de la línea transversa en una imagen de la sección delgada. Por otro lado, se tiene en cuenta lo que es el índice de empaquetamiento, el cual relaciona justamente el número de contactos entre los granos por el diámetro medio de los granos, dividido justamente también la longitud de la línea transversa. Finalmente también se tiene en cuenta lo que es el índice de condensación, el cual relaciona el porcentaje de granos fijos, es decir, con contactos entre sí, sobre granos libres que no están en contactos con otros clastos. Aquí vemos ejemplos de justamente lo que es el cálculo de la densidad de empaquetamiento y el índice de empaquetamiento. En el primer caso, para la densidad de empaquetamiento, en el práctico vamos a trazar 4 líneas a través de una determinada imagen de una sección delgada de una arenisca, y vamos a justamente medir la longitud de la línea transversa, y vamos a también medir la longitud que representan los clastos dentro de la muestra. O sea, se mide individualmente cada uno de los clastos y se suman las longitudes. Finalmente, así es como se calcula la densidad de empaquetamiento. Particularmente en lo que es el índice de empaquetamiento, utilizaremos un total de 8 líneas transversas, en donde justamente vamos a analizar el número de contactos entre granos por el diámetro medio de los granos, y justamente se van a plotear en esta tabla que están aquí, según el tipo de contacto que estemos analizando, ya sean contactos flotantes, contactos tangenciales,
contactos rectos, contactos cóncavo-convexos o bien contactos suturados. Y vamos a clasificar a los clastos o a los granos en base a según estén libres o bien estén fijos. Caso de clastos flotantes son aquellos que están libres, mientras que aquellos que tienen contactos tangenciales, rectos, cóncavo-convexos o suturados suelen estar fijos. En este caso, en las rocas volcaniclásticas tenemos como componentes, tenemos por un lado vitroclastos, por otro lado cristaloclastos y por otro lado litoclastos. Los vitroclastos corresponden a fragmentos de magma enfriado. Por otro lado tenemos los cristaloclastos que se corresponden con minerales, es decir, fragmentos monominerales que, de origen volcánico. Y finalmente los litoclastos son fragmentos de rocas generalmente volcánicas. En cuanto al tamaño de grano, en este caso los límites son similares a los que se utilizan en las rocas terrígenas. Fíjense cómo tenemos 62 micras, que era justamente el límite entre pelitas y samitas, pero en este caso hablaremos de ceniza. Ceniza fina van a ser todos aquellos materiales menores a 62 micras o 0,062 milímetros. Y las rocas asociadas se llaman tobas finas o también se utilizan los términos, el término chonita. Por otro lado, aquellos comprendidos entre 62 micras y 2 milímetros se denominan ceniza gruesa o toba como roca. Y después tenemos lo que se denomina lapili o lapili, toba de lapili, y bloques o bombas ya para aquellos que son mayores a 64, es decir, fragmentos de un tamaño muy importante, los cuales constituyen como rocas las brechas o aglomerados volcánicos. Esta es la clasificación del tamaño de grano de acuerdo a Fisher. Lo importante a tener en cuenta es que, de acuerdo al origen de los depósitos volcaniclásticos, a veces las rocas asociadas tienen diferentes nombres. Particularmente aquellas rocas relacionadas a lo que vienen a ser flujos piroclásticos reciben un nombre en particular y se denominan ignimbritas. Por otro lado están todas aquellas rocas volcaniclásticas asociadas a diferentes procesos, entre los cuales son muy comunes aquellas relacionadas a procesos de lluvia piroclástica o de caída, que son los llamados depósitos piroclásticos de caída. Aquí tenemos algunos ejemplos de las rocas asociadas, en donde tenemos, por un lado, tamaños de grano bastante importantes, correspondientes a lo que es una toba de lapili. Por otro lado tenemos rocas con un tamaño de grano mucho menor, es decir, menor a 2 milímetros, y entran dentro de lo que son las tobas, y en el caso del tamaño de grano más fino, las tobas finas o tobas o chonitas. Y en este otro caso tenemos justamente un ejemplo de una ignimbrita asociada a flujos piroclásticos. ¿Cómo diferenciar una roca producida a partir de un flujo piroclástico de una roca producida a partir de depósitos de caída? Es decir, a partir de lluvia de cenizas, lluvia de ceniza a partir de nubes piroclásticas. Básicamente, la presencia de fiames es el criterio diagnóstico de depósitos relacionados a flujos piroclásticos. Y asimismo, otros criterios son la geometría de los depósitos
y otros rasgos sedimentarios. Pero en cuanto a la roca en particular, la presencia de fiames es justamente un criterio diagnóstico de depósitos relacionados a flujos piroclásticos, es decir, y ya entrando en lo que son los carbonatos, como dijimos anteriormente, los carbonatos pueden tener pueden entrar dentro de la clasificación como rocas clásticas en aquellos casos que presenten una fábrica clástica, o asimismo pueden entrar dentro de lo que son las rocas no clásticas en aquellos casos que tengan una fábrica organógena, es decir, formadas a partir de bioconstrucciones de organismos, o en aquellos casos que tengan fábrica cristalina, en donde las rocas se originan a partir de una precipitación directa o procesos de recristalización o reemplazo, es decir, a partir de procesos postdeposicionales. Aquí vemos tres ejemplos de diferentes fábricas. Por un lado, la fábrica clástica, en donde vemos, es muy común en las fábricas clásticas tener restos bioclásticos, es decir, restos de conchillas o de otros organismos, retrabajados, retransportados por corrientes en medios comúnmente marinos y son depositados con material intersticial, por lo general carbonático, que es lo que constituye tanto la matriz como así también el cemento. La fábrica organógena justamente se produce a partir de una precipitación de carbonato por acción de organismos. Y finalmente la fábrica cristalina a partir de una precipitación directa en este caso. Ya entrando en lo que son los constituyentes de las rocas carbonáticas, en primer lugar tenemos lo que son los constituyentes aloquímicos, los cuales agrupan tanto a los granos esqueletales como a los granos no esqueletales. En este primer caso vemos ejemplos de granos esqueletales, es decir, de bioclastos, los cuales justamente representan las partes duras de los organismos, ya sean moluscos, braquiópodos, foraminíferos, algas, etc. Aquí ven diferentes ejemplos de corales, ostrácodos, foraminíferos, moluscos, braquiópodos, etc. Muy bien, dentro de lo que son los granos no esqueletales tenemos diferentes componentes, los cuales bueno, ya los hemos visto en lo que es el trabajo práctico número 1 y allí podrán, digamos, en los fundamentos teóricos del trabajo práctico número 1 podrán revisar las descripciones y las características que de cada uno de estos agregados que presentamos aquí. Particularmente los oides se caracterizan justamente por un núcleo que puede estar compuesto tanto por un clasto de cuarzo o bien, como se observa en este caso, por componentes micríticos, y se caracterizan por halos concéntricos que justamente rodean a este núcleo de diferente composición o bien de diferente textura, y se caracterizan y se diferencian de lo que son los pisoides o los pisolitos en base al tamaño del grano. Los oides tienen menos de 2 milímetros y los pisoides o pisolitos tienen más de 2 milímetros. Aquí vemos otros ejemplos de lo que son los peloides, los cuales son, digamos, agregados de micrita, que por lo general tienen menos de 1 milímetro e inclusive digamos, incluyen a lo que son los pellets, solo que cuando nos referimos al término peloide no, digamos, no tiene una implicancia genética, mientras que cuando hablamos de pellets estamos justamente dándole un origen a estos agregados de fango micrítico, los cuales justamente se relacionan a la actividad fecal de organismos y microorganismos. Por otro lado, también tenemos intraclastos, que son todos estos ejemplos que estamos viendo aquí, los cuales claramente tienen formas muy diversas y se relacionan, formas y tamaños muy diversas, y se relacionan justamente a la erosión de fondos ricos en fango carbonático por medio de corrientes durante eventos de tormenta. Por otro lado están los oncoides,
Y asimismo aquí vemos algunos ejemplos de pisolitas. Acuérdense que la diferencia con los oides es principalmente el tamaño de grano. Y finalmente vemos algunos ejemplos de lo que se denominan extraclastos, es decir, son, digamos, clastos de, son litoclastos de rocas carbonáticas preexistentes, que son estos ejemplos que estamos viendo aquí. Muy bien, esos fueron los constituyentes aloquímicos. Ahora veremos lo que son los constituyentes ortoquímicos, los cuales justamente se componen por lo que es la matriz, principalmente representada por fango calcáreo. Justamente las rocas carbonáticas, la matriz es principalmente fango calcáreo, que se suele denominar micrita, es decir, es calcita microcristalina con un tamaño menor a 5 micras, que tiene justamente un origen biogénico principalmente relacionado a la actividad de algas y bacterias como cualquier otro organismo que justamente segregue este fango carbonático. Por otro lado tenemos el cemento, que se compone por lo que es la calcita esparítica o bien la esparita, y tiene cristales que suelen ser mayores a 10 micrones, que suelen ser, digamos, muy característicos y es muy fácil de reconocer y diferenciar, digamos, la esparita de la micrita en cortes delgados, justamente como se puede observar en este ejemplo de aquí, donde tenemos una fractura rellena por esparita. Fíjense que tenemos justamente un cemento con un elevado grado de cristalinidad y justamente se caracteriza por altos colores de birrefringencia, dado que justamente se trata de cemento carbonático. Mientras que en este otro caso, en el de la izquierda, vemos una matriz micrítica en donde no vemos cristalinidad, sino que vemos justamente un fango de color pardo amarronado y de un tamaño de grano muy fino, es decir, un fango carbonático microcristalino. El origen de lo que es el cemento es pura y exclusivamente diagenético. Existen a su vez términos intermedios entre lo que es la calcita y la esparita, y justamente es lo que se conoce como microesparita para tamaños entre 5 y 10 y pseudoesparita para tamaños mayores a 10 micrones. Estos tienen justamente un origen diagenético y se relacionan a la recristalización de lo que originariamente era una matriz micrítica. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es un cemento carbonático con hábito columnar o bladed, el cual justamente se relaciona a la recristalización de calcita asociada justamente a un bioclasto, en este caso una valva de un braquiópodo, y justamente tiene un hábito tabular muy característico relacionado justamente a la recristalización. En cuanto a la clasificación, utilizaremos principalmente la clasificación de Dunham, aunque también hay otras que vamos a ver a continuación, en donde Dunham básicamente lo que hace es clasificar las rocas de acuerdo al porcentaje de constituyentes, es decir, de granos que tengan. En las rocas carbonáticas no se habla más de clastos, sino que se habla de constituyentes, y justamente los constituyentes vienen a ser los que hacen a las rocas de fábrica clástica dentro de los carbonatos. En este caso son todos estos grupos que se ven aquí, que van desde mudstone, wakestone, packstone hasta grainstone. Fíjense cómo en las ilustraciones de aquí abajo el porcentaje de constituyentes, es decir, de componentes bioclásticos, aumenta progresivamente desde un mudstone hacia un grainstone, en donde, bueno, un mudstone es una roca matriz soportada, en donde predomina la matriz por sobre los constituyentes.
Un wavestone sigue siendo una roca matriz soportada, y ya lo que es un paxton pasa a ser una roca grano soportada o soportada justamente por los constituyentes. Y un greenstone es una roca prácticamente sin matriz. ¿Por qué se usan estas terminologías en inglés? Bueno, porque justamente se respeta la clasificación propuesta por este hombre Dunham, y los términos se utilizan en inglés. Mud significa fango, por eso estas rocas se llaman mudstone, justamente porque predomina el fango, en este caso es fango carbonático, y se llama micrita, por sobre los constituyentes. Estas 4 categorías, mudstone, wavestone, paxton y greenstone, son justamente para las rocas carbonáticas de fábrica clástica. Para las que son de fábrica organógena, Dunham propone el término boundstone, que es este término de acá. Son todas aquellas rocas producidas a partir de la acción de organismos, como pueden ser los estromatolitos, los arrecifes, etc. Y finalmente llama como cristalina a aquellas que se forman a partir de precipitación directa de carbonato. Hay una extensión a la clasificación de Dunham propuesta por Embry y Clovan en el 74, la cual dice, bueno, en el caso de los wavestones, vamos a llamar flowstone a aquella roca en donde los constituyentes, es decir, los restos bioclásticos, sean mayores a 2 milímetros. Lo mismo para lo que son los paxton y los greenstone. Fíjense cómo justamente en estos casos los constituyentes tienen un tamaño de grano mucho mayor que el que comprendería un paxton o un wavestone o asimismo un greenstone. Entonces Embry y Clovan dicen, bueno, debemos diferenciar aquellas rocas en donde los constituyentes sean grandes, de gran tamaño. Y los llaman flowstone para el caso de los wavestone y radstone para el caso de paxton y greenstone. Para que tengan en cuenta, o sea, de acuerdo a Embry y Clovan, lo que Dunham llama un wavestone puede llegar a ser un flowstone, y lo que Dunham llama un paxton o un greenstone puede llegar a ser un radstone, de acuerdo al tamaño de grano de los constituyentes. Asimismo, para lo que son los boundstone, es decir, las rocas bioconstruidas, propone diferentes terminologías, las cuales se relacionan justamente al mecanismo, digamos, a los organismos que producen el depósito asociado. Para el caso de los arrecifes, propone el término framestone, por lo general arrecifes de corales. El término beanstone se suele usar para la acción de algas, es decir, matas algales que segregan el carbonato y dan estas láminas de carbonato, por lo general interdigitadas con láminas detríticas. Y también utiliza otro término que es el término bafflestone, que es decir, se refiere a aquellos organismos que actúan como efecto pantalla y protegen justamente las bioconstrucciones de organismos carbonatados de la acción de las corrientes, y justamente favorecen la preservación del carbonato y la construcción de estas rocas. Aquí tenemos justamente qué significan los diferentes términos, desde el framestone al beanstone al bafflestone. Frame significa una estructura, es decir, son rocas con estructuras rígidas que producen justamente los arrecifes. Beanstone, significa unir, son justamente rocas que se forman a partir de estas algas que segregan el carbonato y van produciendo las diferentes láminas, las cuales como que se pegan entre sí. Y finalmente el bafflestone, baffle significa deflectar o efecto pantalla, como decíamos previamente.
Aquí vemos algunos ejemplos, tanto de muestras de mano como de afloramientos de rocas carbonáticas. En este primer caso del margen superior izquierdo vemos disposiciones de bancos de espesor centimétrico de calizas tipo mudstone, donde fíjense que no se reconocen ningún tipo de constituyentes, sino que son rocas principalmente fango soportadas. En este otro caso de la derecha vemos algo más bien soportado por los granos, en este caso principalmente por bioclastos, es decir, por partículas esqueletales, y justamente correspondería a lo que es un Paxton según la clasificación de Dunham, mientras que según la clasificación de Embry y Clovan, esto sería más bien un Radstone, dado que justamente los constituyentes, en este caso los bioclastos, son mayores, presentan un tamaño mayor a 2 milímetros. Aquí vemos otro ejemplo de lo que según Dunham correspondería a un Greystone. Fíjense que se trata de justamente una roca prácticamente sin matriz, grano soportada en estos intervalos que vemos aquí abajo. Aquí vemos otro ejemplo de lo que sería un Wakestone. Fíjense que tenemos algunos constituyentes flotando en una matriz de grano muy fino, y más ejemplos de lo que sería un Paxton y de lo que sería también un Paxton según Dunham, mientras que según Embry Clovan correspondería a... Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de lo que vendrían a ser boundstones o bien rocas carbonáticas bioconstruidas según la clasificación de Dunham, o bien según la clasificación de Embry y Clovan. Encontramos tres grupos principales. Recuerden que tenemos por un lugar los beanstones, que involucran tanto a lo que son, digamos, los estromatolitos, como así también a lo que son tapetes microbiales relacionados a actividad microbiana, como es este ejemplo de aquí arriba. Aquí vemos un ejemplo de estromatolitos. Y en estos otros casos vemos ejemplos de lo que son framestones, justamente relacionados a actividad de colonias de corales. Muy bien, y aquí vemos ejemplos de petrografía de rocas carbonáticas. En primer lugar, aquí en el margen superior izquierdo vemos particularmente un ejemplo de lo que vendría a ser un mudstone según Dunham. Fíjense que tenemos una roca compuesta principalmente por matriz micrítica, con muy escasos constituyentes flotando justamente en este fango carbonático micrítico. Por otro lado, en este ejemplo de la derecha vemos más bien lo que vendría a ser un Greystone según Dunham, o bien un Radstone según Embry y Clovan. Justamente en este caso se compone principalmente por intraclastos. Fíjense que son estos clastos con formas variadas, que internamente están compuestos principalmente por micrita y justamente provienen de la erosión de fondos ricos en fango carbonático. Finalmente aquí tenemos otro ejemplo de lo que vendría a ser un Paxton, en este caso principalmente compuesto por bioclastos, con algunos casos menores de pellets o bien de intraclastos. Y finalmente una roca bioconstruida, en este caso sería un boundstone según Dunham, o bien un beanstone según Embry y Clovan, correspondiente en este caso a estromatolitos. Bueno, ya entrando en lo que son las rocas no clásticas evaporíticas o evaporitas, tenemos básicamente tres grandes grupos, que son
los sulfatos, los carbonatos y los silicatos. Algo a tener en cuenta es que las rocas evaporíticas pueden ser formadas tanto, digamos, pueden tener un origen primario, asociadas a procesos de evaporación en cuerpos de agua saturados en sales, o también pueden tener un origen secundario o postdeposicional asociado a procesos de recristalización o reemplazo, es decir, como cemento, ¿no? En el caso del origen primario, digamos, la precipitación de estas sales o estas evaporitas es función de la abundancia de la sal en un medio, por ejemplo en un lago, y asimismo de la solubilidad de esa sal en el medio. Aquellas que son muy solubles justamente son las que más le cuesta precipitar, mientras que aquellas menos solubles son las que fácilmente precipitan. Dentro de los más comunes, como decíamos anteriormente, tenemos justamente los sulfatos, los carbonatos, silicatos, y asimismo también existen otras sales como puede ser la halita o la silvita, es decir, cloruro de sodio o cloruro de potasio. Aquí yo puse algunos ejemplos de cómo funciona este proceso de evaporación. Por lo general es muy común en ambientes lacustres, es decir, en los lagos, los cuales cuando se encuentran hidrológicamente cerrados y están expuestos a procesos de evaporación de agua, se saturan a medida que el nivel del lago baja, se van saturando en sales, y eso favorece a que comiencen a precipitar diferentes tipos de sales y se formen justamente los depósitos evaporíticos. Algunos ejemplos de rocas evaporíticas, en donde, bueno, en este caso tenemos ejemplos de yeso, que se caracteriza justamente por el color blanco que ven aquí. En algunos casos se dan depósitos de yeso nodular, que son justamente estas especies de clastos, digamos, que se ven aquí, que corresponden a nódulos de yeso o cristales de yeso, y yeso laminar en este otro caso, donde se forman capas más continuas. La anhidrita también es muy común, que es otro sulfato, pero a diferencia del yeso está deshidratada, y suele ser muy común Finalmente entramos en lo que son en un grupo de rocas no clásticas que Nichols lo llama como otras, porque por ahí son rocas que no son tan frecuentes, y tenemos a grandes rasgos carbón, y rocas ferruginosas y rocas silíceas. Y pusimos algunos ejemplos de depósitos de carbón. El carbón se caracteriza por, digamos, un contenido de carbono orgánico muy alto, que de acuerdo al porcentaje los carbones se clasifican con diferentes terminologías. Cabe destacar que el carbono orgánico, es decir, la materia orgánica que la compone, suele ser de origen vegetal, y por lo general se forman, digamos, estos depósitos de mantos de carbón, son muy comunes en los pantanos, en ambientes continentales, donde se establecen condiciones reductoras que favorecen la acumulación y la preservación de la materia orgánica. Y asimismo, bueno, acá tenemos otros ejemplos de rocas ferruginosas. En este caso se da un interestratificado, es decir, una alternancia entre bandas de diferentes composiciones. En el caso de las bandas rojas, son justamente las que son ricas en hierro y corresponden a hematita. Y en este otro caso, las bandas oscuras son bandas de magnetita y son justamente las que están enriquecidas en hierro. Otro caso común, otro ejemplo, son las radiolaritas o chert,
como podemos ver aquí, en donde son rocas compuestas, digamos, en su totalidad por cuarzo o sílice de tamaño, digamos, de un tamaño de grano muy fino, en donde los componentes justamente son exclusivamente radiolarios, que son microorganismos, es decir, microfósiles, que habitan en ambientes marinos y se caracterizan por tener una conchilla de composición silicia. También suele darse depósitos de chert asociados a las diatomeas, que también son microorganismos que viven en medios subacueos y tienen composición silicia. Finalmente aquí puse una lámina de una fosforita, es decir, un nódulo de fosforita, donde bueno, son rocas que se caracterizan por un elevado contenido de fosfato, que puede provenir tanto de restos óseos de fósiles, como así también de zonas con elevada productividad biológica que favorecen justamente la depositación de guano rico en fósforo. Muy bien, eso fue todo por la clase del día de hoy. Recuerden que el miércoles de 16 a 18 tendrá consultas la comisión A sobre este trabajo práctico y la comisión B tendrá consulta el día jueves de 18 a 20 horas a través justamente del canal Zoom donde nos reunimos todas las semanas. Y en el caso de consultas urgentes nos pueden escribir a cualquiera de nuestros correos. Particularmente preferimos que los de la comisión A le escriban a Mariano y los de la comisión B me escriban a mí. Y aquí arriba les dejamos algunos links de interés a los cuales podrán acceder a través de el PDF de esta presentación que tendrán cargado en el Moodle. Bueno, eso fue todo y muchas gracias.